Y por último, el asintomático. El asintomático son aquellos síndromes de mala absorción o patologías que producen síndrome de mala absorción y que el paciente puede pasar cierto tiempo, meses hasta años, sin ningún tipo de síntoma y, por supuesto, sin diagnóstico. El ejemplo típico, que lo vamos a ver en detalle la clase que viene, es la enfermedad celíaca. Bueno, y para terminar esta clase, esta primera parte de la clase, es nuestra intervención. Es decir, cómo el laboratorio interviene en el diagnóstico de estas patologías, de este grupo de patologías que están englobadas en el síndrome de mala absorción. Bueno, por un lado tenemos determinaciones de laboratorio que son generales. Ahí entonces tenemos, yo les puse algunas de las cosas que el médico nos va a pedir cuando está buscando síndrome de mala absorción, como por ejemplo el hemograma, el tiempo de protrombina, las proteínas, las enzimas hepáticas y después dosaje de ciertos nutrientes, colesterol, albúmina, bueno, esto estaría dentro de las proteínas. El hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, el calcio, son nutrientes que si hay trastornos absortivos, nosotros los vamos a encontrar alterados. Esto sería en general. Luego tenemos parámetros específicos que son para síndrome de mala absorción. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Yo les puse una serie de pruebas en general que nosotros podemos estudiar en el laboratorio. Después vamos a ver las pruebas específicas, cómo se llaman. Podemos ver qué pasa con el volumen de materia fecal y con electrolitos en materia fecal. Podemos buscar grasa. Podemos ver qué ha pasado con la absorción, ya sea de los distintos tipos de macromoléculas, y entonces hablamos qué sucede con la absorción de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas. Podemos estudiar la permeabilidad intestinal. Esas son pruebas que en general no las hacemos en un laboratorio de rutina, pero se las nombro. Podemos estudiar pérdidas de proteínas por materia fecal y también podemos estudiar la función pancreática. Es decir, además de pedirnos las enzimas pancreáticas, que también la podríamos poner dentro de lo general. Creo que en el próximo cuatrimestre las voy a sacar de acá dentro de los parámetros típicos del síndrome de mala absorción y las voy a poner entre las pruebas generales que nos puede pedir el médico. Muy bien. Los métodos en general para el estudio de síndrome de mala absorción, desde el punto de vista médico, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los que no son invasivos son típicamente de laboratorio y los que son invasivos que escapan al laboratorio. Ahí yo les puse en los métodos invasivos duodenoscopía, yeyunoscopía, laparotomía. Es decir, acá lo que el médico hace es ver por imagen qué es lo que está sucediendo en el interior del intestino. Y desde el punto de vista del laboratorio, ya hablando de las determinaciones en particular, acá podemos hacer parasitológicos, es decir, podemos estudiar la presencia de parásitos o cultivos de algunos, el test de Van de Kammer, el clearance de alfa-1 antitripsina, los test serológicos, el test de la decilosa y el test de Schilling. Ahora vamos a describirlos. El test de Schilling es una prueba que ha sido creada para detectar absorción de la vitamina B12. ¿Qué es lo que recuerden que la vitamina B12 o cobalamina es un nutriente muy importante básicamente para la síntesis de los glóbulos rojos. La vitamina B12
es una proteína que primero se une, perdón, la vitamina B12 es un lípido que se une a una proteína, primero una proteína a nivel intestinal, perdón, en el estómago, captadora, se denomina proteína captadora de cobalamina. Eso también impide que se degrade, digamos, básicamente estamos hablando de a nivel del estómago, y luego cuando pasa al intestino, se libera de esta proteína y se une a otra que se llama factor intrínseco. Para poder ser absorbida la cobalamina o vitamina B12 necesita estar unida al factor intrínseco, y así es como se absorbe. ¿En qué consiste la prueba? Bueno, en darle, y el paciente ingiere por vía digestiva la vitamina B12 y lo que se hace es recolectar orina. Obviamente, si el paciente tiene trastornos absortivos de mala absorción de vitamina B12, ¿qué es lo que yo espero encontrar? Que no lo pueda absorber. Si no lo absorbe, ¿por dónde lo va a eliminar? Y por materia fecal. Entonces, en general, lo que se hace es, se mide la cantidad de vitamina B12 que ingiere el paciente y después se la mide en orina. ¿Por qué? Porque si uno la absorbió, va a pasar a la sangre y después va a ser eliminada por la orina. Si la cantidad de vitamina B12 en orina está disminuida, eso implica que el individuo no la absorbió. Entonces yo con eso constato que hay trastornos en la absorción de la vitamina B12. Bueno, patologías donde la podemos encontrar. En la pancreatitis crónica, en la cloridria, síndromes de proliferación bacteriana, en los procesos ya sean inflamatorios o de recesión intestinal, el paciente cursa con trastornos absortivos de la vitamina B12. El test de la desilosa lo utilizamos para absorción de hidratos de carbono. La desilosa es un monosacárido, es una pentosa que va a ser también absorbida a nivel intestinal. Entonces, nosotros también lo que vamos a hacer es medir la desilosa en muestras de orina y también se puede medir en sangre. Muy bien. Cuando nosotros queremos estudiar directamente la materia fecal para ver si está alterada o es normal, podemos hacer diversos estudios. Les voy aclarando que gracias a Dios, hoy en día los estudios sobre materia fecal buscando síndrome de mala absorción han caído en desuso. Nadie en el laboratorio, a nadie nos gusta trabajar con materia fecal. Son métodos muy engorrosos, que llevan mucho tiempo, muchos de ellos son artesanales, no le dan una información muy precisa al médico, han podido ser resueltos ya sea por imágenes o por otras pruebas, pero igualmente las vamos a nombrar y en algunos casos específicos los médicos la piden. Bueno, y entonces ahí tenemos la técnica del Sudán 3, el esteatocrito, el test de Van de Kammer, están descritos en la bibliografía que yo les mandé. Estúdienlos porque se los voy a tomar en los parciales. También cuando el médico quiere medir la eliminación de proteínas por materia fecal, si hay un trastorno de absorción de las proteínas, lo que el médico pide es lo que se llama el clearance de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteasa, es justamente un inhibidor de la tripsina y
cuando no la podemos absorber, va a ser eliminada por materia fecal. Entonces, en esos casos, lo que se hace se mide alfa-1 antitripsina en materia fecal y alfa-1 antitripsina en el suero. También está descrita en detalle en la bibliografía. Busquen la bibliografía que les mandé. Bueno, y para una patología en especial, que es la enfermedad celíaca, nosotros lo que hacemos es medir los famosos anticuerpos. Ahí está el listado, los anticuerpos los vamos a ver de todas maneras en detalle en la clase que viene.